Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenido a Así marchan las Asambleas de Dios. Siempre es un placer estar con ustedes. Qué bendición. Damos gracias infinitas al Señor por este nuevo último domingo de septiembre, Día Nacional de la Biblia. Un saludo para todos. ¿Qué les parece si hacemos una oración dándole gracias a Dios por tener su palabra y además de eso por inspirarnos cada día a leerla, a estudiarla, a vivirla? Amado Dios, te damos gracias por la traducción de la Biblia al idioma que nosotros podemos leer. Gracias por las celebraciones que se están haciendo el día de hoy y las que se han hecho a lo largo del mes, Señor. Gracias por las jornadas de lectura de tu palabra, de evangelización y todas aquellas acciones que se hicieron durante el mes, recordando, reconociendo el hecho de tener la Biblia traducida a nuestro idioma. Gracias, Señor, por tu palabra y bendice las celebraciones que este día se van a estar desarrollando en distintos puntos del país. Que tu gloria se mueva, Señor, y trae al corazón de cada persona la convicción de leer tu palabra, de estudiar tu palabra, de vivir tu palabra y compartirla con quienes no conocen tu palabra. Te bendecimos y te adoramos. Amén. Estamos en domingo, el último domingo de septiembre, que por imperio de la ley en Nicaragua es el Día Nacional de la Biblia. Pero también esto pega con el hecho de que también estamos celebrando el aniversario de la traducción de la Biblia al castellano. Son dos motivos de celebración y siempre como lectores de la Biblia y como predicadores del Evangelio, la gran pregunta es: en realidad tenemos conciencia de lo que significa tener la Biblia traducida al idioma de nosotros. Aparte que podemos leerla, pues, qué ventajas, qué beneficios tiene para nosotros. Para hablar un poco del tema, tengo aquí conmigo al profesor Nahum Arauz, que él va a ayudarnos a abordar un poco este tema. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, profesor. pastor. Un placer. Además de ser docente de nuestro Instituto Bíblico Central, también es parte del liderazgo juvenil de la Asamblea de Dios en la región de Managua y también ejerce labores pastorales junto con su padre en la iglesia. Así que, bienvenido, Nahum. Toda la vida has estado en la iglesia. Amén, así es. Supongo yo que el vientre de tu madre. Sí. Y creo yo que uno ya tiene una idea. Por ejemplo, toda la vida me pasa a mí. Yo nací en el Evangelio. Todo acostumbrado a ver Biblias en las manos de la gente. Si no mal recuerdo, la primera Biblia que tuve en mis manos fue una Biblia pasta azul. Y esa Biblia para mí era... porque obtuve la Biblia cuando comencé a leer. Ni siquiera sabía leer muy bien. En realidad no la tuve cuando aprendí a leer, la tuve antes.
yo la guardaba aunque no supiera leer. Porque yo miraba cómo todo el mundo tenía la Biblia, además cómo la gente citaba la Biblia, hablaba de la Biblia. Y yo le preguntaba a mi padre sobre la escritura y él siempre me explicaba y hablaba bien de la Biblia. Entonces, por todo eso que yo vi, fui valorando tener un ejemplar de la Biblia en las manos. Bienvenido, pastor. Amén, muchas gracias. Al hablar del tema, yo creo que hace unos 2 años creo que estuvimos hablando aquí en el contexto de esta celebración también, un poco, y también tuvimos aquí al pastor Abel Meléndez, que este año no está con nosotros, y también al pastor Juan Sánchez y otros siervos del Señor, ¿verdad? Que compañeros de aula suya, Todos maestros y maestros, sí, hablando de este tema. Yo quisiera escuchar su perspectiva de por qué celebramos nosotros la Biblia. Yo tengo la sospecha que si fueran a una plaza y le preguntaran a la gente, ¿por qué? ¿Por qué? Algunos se encontrarían encoluchados, ¿verdad? porque no la Biblia es la palabra de Dios. Adelante, Sí. mi hermano. Bien, el hecho de esta celebración radica en la traducción de la Biblia al castellano. Es decir, el mes de septiembre sí celebramos la Biblia, celebramos la palabra del Señor y estamos celebrando su traducción a nuestro idioma, al idioma vernáculo, que en este caso pues al castellano. Celebramos este hecho sin precedentes en la historia y la importancia que este tiene, el impacto que tiene en la vida religiosa, en la vida espiritual del pueblo cristiano. Si bien es cierto, hubieron traducciones a otros idiomas previo, al castellano se traduce en 1569 por ya bien conocido Casiodoro de Reina y una revisión posterior por Cipriano de Valera, dando como resultado esta edición de la Biblia tan popular dentro del gremio cristiano, la Reina Valera. Hay evangélicos que si le buscan otra versión de la Biblia no le creen, solo le creen a la Reina Valera. Sí. A propósito de citar la versión de la Biblia que más se usa, su opinión con respecto a esta traducción y otras traducciones de la Biblia. Sí, si bien sabemos la revelación del Señor se ha dado en términos antrópicos, digamos, en forma en la que el ser humano pueda entenderla. Y el contexto de la revelación de la palabra del Señor, que es en los bien llamados idiomas originales, hebreo, arameo, griego, tendríamos todos que leerlas en ese idioma, porque esta traducción, que por supuesto es palabra de Dios, se realizó en virtud de que pudiéramos entenderla. Y también Reina Valera, como traducción, ha tenido diferentes ediciones a través de la historia hasta el día de hoy. Si bien es cierto, se utiliza 1960, la edición de 1960, también la misma Reina Valera tiene una edición 2015, recientemente una edición 2021. Entonces, porque el lenguaje evoluciona, el lenguaje es cambiante, y hay muchas palabras del castellano que hoy nosotros no utilizamos. Están en desuso. Están en desuso y no podríamos de hecho entender el castellano de hace 500 años. Y por esa razón, como el idioma cambia, el idioma evoluciona, la forma de expresar esa misma verdad, la palabra de Dios, viene a adecuarse a un idioma en el que nosotros podamos entender, en un lenguaje sencillo, práctico, que de hecho ese es el corazón de las traducciones, que las personas pudieran entender, tener la palabra del Señor al alcance. Y ese es un dato muy importante, y hay que reconocer que por años el pueblo, el público no tuvo acceso a tener un ejemplar de la Escritura, y es parte de la historia de la traducción, ¿verdad? Los reformadores, creo que el desafío más grande que ellos enfrentaron fue ese,
el querer, el darse a la tarea de poner la escritura en las manos del pueblo. ¿Y por qué cree que se oponían tanto a eso? Sí, personajes como William Tyndale, en una declaración bastante atrevida, él dijo, refiriéndose al Papa, muy pronto voy a lograr que el muchacho que empuje el arado sepa más de la Biblia que vos. Una declaración, como ya he dicho, desafiante, atrevida, pero que ese fervor y esa pasión que les impulsaba a realizar este tipo de declaraciones por el conflicto con la iglesia tradicional, con la iglesia medieval, para que las personas pudieran entender la palabra del Señor, tenerla al alcance y poder aplicarla a su vida. Y la meta de Tyndale era traducirla al inglés, ¿verdad? Sí, al inglés, exactamente. Y eso le costó la vida. Ahorcado y quemado al mismo tiempo. Es decir, esa parte del por qué nosotros conmemoramos o celebramos la traducción de la Biblia, en el caso de nosotros el idioma castellano, ¿verdad? Pero en el caso de los de habla inglés, estadounidenses, ingleses y de otras nacionalidades, ellos celebran la traducción de la Biblia al idioma de ellos, al inglés, y los otros a sus propios idiomas. Pero eso le cambió la historia al lector, a la humanidad, porque siendo el libro más viejo, es el libro que ha tenido también más oposición para que la gente lo obtenga. Sí. Y también mencionar que a través de este acto y que las personas pudieran tenerlo al alcance, las traducciones de la Biblia, ahora encontramos diferentes versiones, diferentes traducciones, no necesariamente una versión es inspirada o una traducción es inspirada, la palabra del Señor es inspirada, pero hay diferentes formas de plasmarlo. Ya las hay, en esto implica las filosofías de traducción, la traducción verbal, la traducción de equivalencia dinámica. Entonces vamos a encontrar que existen diferentes traducciones como Nueva Versión Internacional, NBI, Palabra de Dios para Todos, Dios habla hoy, y todas estas versiones que trabajan con el texto en original, en griego original, vienen a ser un aporte también al entendimiento. El esfuerzo del traductor es ese, ¿no? Sí. De poder ser fiel al texto. Es decir, hacerlo más accesible sin perder de vista que tiene la responsabilidad de no separarse del contenido del texto. Y hoy tenemos esa facilidad, llamémosle, de tener diferentes traducciones, diferentes versiones, algo que viene a aportar a nuestro estudio de la palabra del Señor y que es un privilegio que, como ya mencionamos, otros pagaron con sangre, pagaron con sus vidas. A ellos les costó y nosotros conmemoramos eso, honrando la memoria de estas personas que realizaron una labor tan importante para la iglesia y que nos han bendecido con ese sacrificio. ¿Cómo podemos valorarlo? En realidad, si le preguntamos a los evangélicos si tienen una Biblia, van a contestar que sí. Digamos, yo puedo testificar que en mi casa hay más de 10 Biblias. Es correcto. Y ahora, en el dispositivo electrónico, descargamos cualquier cantidad de versiones. De la Biblia. Y interlineal en griego con español. Sí. Pero el punto es, con toda esa bendición que tenemos, porque esa es una ventaja que tiene la actual generación, de tener tantas probabilidades de tener la escritura, no solamente los que pueden leerla. Por ejemplo, la Biblia está traducida en braille para los ciegos. También como en lenguaje de señas. Como denominación estamos trabajando en esa parte, la traducción de la Biblia para los sordomudos, por supuesto en video. Eso es un dato muy importante a resaltar. Es un gran recurso, una gran la intención enorme, y yo estoy seguro que se va a lograr, porque algo que yo he visto a lo largo de la historia y leyendo la historia es cómo Dios hace que cosas en esta área que parecieran imposibles se logran al final. Gente que se dispone,
porque no es una tarea fácil a traducir. Entonces, en este mes de septiembre, para los nicaragüenses tenemos dos hechos maravillosos. Uno es que enfatizamos la patria, pero el otro es que enfatizamos la Biblia. Y ambas celebraciones no riñen, porque la patria que lee la Biblia, el país de la tierra que lee la Biblia, tiene la probabilidad de convertirse en una nación súper bendecida, porque de otra forma no se podría hacer. Yo conozco por lo menos 3 plazas en Nicaragua que dicen Plaza a la Biblia. Y aquí en Managua tenemos una plaza dedicada a la Biblia, Plaza Parque a la Biblia. Pero otra vez la pregunta, a pesar de tener la Biblia traducida hace más de 4 siglos, 4 siglos y medio, hace más de 4 siglos y medio, ¿estamos leyendo la Biblia? Es la pregunta. Sí, esa sería la mejor forma de honrar realmente el sacrificio que se ha realizado a través de los siglos para poder tener la Biblia al alcance. Es decir, la meta de los traductores fue esa, que la gente pueda acceder a la Biblia. Y parece ser que la dificultad en aquel entonces hacía que las personas se esforzaran por eso. Y hemos tal vez malentendido que como ahora hay tanta facilidad, tanto acceso, tanta oportunidad de leerla, como que la demanda empieza a bajar. Y no debería ser esa nuestra actitud, sino por el contrario, al tener tantas versiones, tanto acceso, tantos medios diferentes, desde lo físico a lo digital, también debería crecer junto a esa facilidad, crecer nuestro deseo por aprender más y más y más de la palabra. Conocí un pastor, así nos estaba mirando, él es un pastor colombiano, que él tuvo la trágica realidad que por una enfermedad él perdió la memoria y se le borró todo. No sabía ni cómo se llamaba la esposa. Un día le dijo al Señor que si él le permitía recobrar la memoria, le prometía aprenderse de memoria la Biblia. Santo Dios. Y el Señor le hizo el milagro. Y el bárbaro se aprendió la Biblia de memoria. Wow. Y no solamente de Génesis y Apocalipsis, la puede leer al revés, citarla al revés. Y puede citar un capítulo de Ezequiel, uno de Job, uno de Salmo. Cualquiera se lo pregunta y él lo dice. Es decir, no es que se la tuvió y que tiene que ir en secuencia. Para mí, no sé pues si habérsele ocurrido eso, me parece que es algo que Dios lo honró, ¿verdad? Y ahora pues él sigue siendo un pastor de la Asamblea de Dios, un gran pastor, y creo que ese es el otro punto. Cuando yo escucho aquel intercambio entre Jesús y Satanás, el diablo, como el enemigo, que también conoce de la Biblia, sí, usa la Biblia, pero la usa para mal. Y entonces comienza a tratar con eso. Y Jesús le responde con la palabra, le riposta con la palabra. Y al final el Señor obtiene la victoria. Lo que indica que si nosotros no le prestamos atención al texto sagrado, estamos en estado de indefensión espiritual, ¿cierto? Así es, porque como el apóstol Pablo sugiere a su discípulo que use bien la palabra de verdad, es decir, leerla al menos es el primer paso ya hay una base. para poder adentrarnos en las profundidades y las riquezas de la palabra del Señor, para entonces poder decir, ok, puedo aplicarlo a mi vida, pero no podemos aplicar a nuestra vida algo que siquiera estamos leyendo. Entonces, sería el primer paso, ¿verdad?, para poder decir entonces que como discípulos del Señor estamos siguiendo sus mandatos, porque bueno, los conocemos, los leemos y más que eso, los estudiamos para poder aplicarlo finalmente. Tiene
¿Puede sugerir una manera de leer la Biblia que le resulte interesante al lector? Sí, bueno, dentro de los métodos de estudio bíblico existe uno llamado el método devocional. Creo que si no todos, la mayoría de cristianos leen la Biblia en este enfoque. Hay algunos pasos sugeridos que son interesantes para mencionar. En 3 sencillos pasos podemos leer la palabra del Señor y hacer una paráfrasis. Ese sería el punto número 1. Porque al poner... Y la paráfrasis es poner la Biblia en el lenguaje de nosotros, ¿verdad? En nuestras propias palabras. Sí. Y al ponerlo en nuestras propias palabras, entonces podemos apuntar a un grado de comprensión de lo que hemos leído. Entonces leemos, porque creo que a todo cristiano le ha pasado más de alguna vez. Dice, hoy voy a leer la Biblia. Y empieza a leer 1, 2, 3, 4 capítulos. Y llega un punto en el que dice, no entendí el capítulo anterior. O no entendí nada de lo que acabo de leer. Y retrocedemos para leer nuevamente. Entonces, en dependencia de la porción bíblica que se esté leyendo, ayuda, ¿verdad?, a la comprensión del texto. Así es, en dependencia de la porción bíblica que estemos leyendo, en la cantidad de palabras, se puede ir normando un tanto, es decir, no leer 20 salmos de una vez, sino leer devocionalmente uno, y ponerlo en nuestras propias palabras para apuntar a ese grado de comprensión. Otro elemento siempre en este enfoque devocional es poder pensar en qué está el Señor diciéndome, qué me dice esto que he leído y he tratado de comprender y puesto en mis propias palabras, qué me dice sobre mí. El devocional es pensando en los demás y no pensando en uno mismo. Sí, porque tenemos también esa costumbre no tan buena, ¿verdad?, de leer la Biblia pensando en alguien más. Pero leemos la palabra del Señor para que nos ministre, porque el devocional es personal. Y finalmente, poder realizar decisiones en virtud de lo que hemos leído, en lo que hemos descubierto en la palabra del Señor. Interesante, sencillo, y en realidad uno puede recurrir aún al internet y buscar, si no va a recordar los pasos que el profesor nos dio, buscarlo, método devocional de estudio de la Biblia, y ahí lo va a encontrar y lo puede aplicar, lo puede encontrar en audio y también Así es. Escrito, y comenzar a aplicarlo. Estamos en el mes de septiembre, estamos en el último domingo de septiembre, hoy es el Día Nacional de la Biblia. Según la generalidad, hacen el cálculo que en 72 horas leído de forma ininterrumpida se puede leer con un ritmo regular los 66 libros de la Biblia. Eso es como para hablar de maratónica, ¿verdad? Sí, sí. Y no es pecado hacerlo. Hay iglesias donde pastoreo lo hemos hecho casi todos los años. Y a veces, si no toda la Biblia, hemos leído el Nuevo Testamento. Y eso es bueno hacerlo, pero en realidad leer la Biblia de esa forma, cuando yo leo el libro de Esdras, dice que se produjo un gran despertar cuando se pusieron a leer la ley a toda la gente. Sí. Lo que indica que no se trata, cuando uno lee la Biblia, no es cualquier libro que está leyendo. Un efecto produce. Yo he creído que, imagínense que si en todo el país se leyera la Biblia así, eso generaría un ambiente maravilloso, porque el lector mismo está siendo tocado. Los que escuchan reciben el impacto. Me encanta cuando yo veo ahí en Apocalipsis, cuando dice la Escritura, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye. Está referido de forma directa al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Me recuerdo que un día estaba hablando con un profesor, un literato nicaragüense, y cuando él supo que yo era pastor, a mí me gusta la Biblia, pero y me mencionó, me gusta Salmo, Proverbio,
Eclesiastés, Cantar de los Cantares, pero hay unos libros que me dan miedo, el 1.3 de Apocalipsis, el que oye, guarda, y entonces unos animales que echan fuego, y esto y lo otro. Entonces, de pronto el humano, y cuando yo leo la Biblia, dice la Biblia, y hablando de ese libro en particular, bienaventurado el que lee, el que oye y que practica la palabra. Ese término bienaventurado es feliz, dichoso, afortunado. Así es. Lo que indica que por el solo hecho de oír a alguien que pasa, aunque no se detenga a interpretarlo, ya recibe una bendición. ¿Qué opina de esa bienaventuranza que aparece en la Biblia? Así es, de la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Hay testimonios de nuestros pastores que al hacer este tipo de ejercicio en las afueras de la iglesia o en una esquina o en ciertos lugares, de repente alguien pasó y escuchó la palabra justa que estaba esperando, y Dios ha hablado a través de eso. Entonces no es la simple lectura, sino, como usted ya mencionó, no es cualquier libro el que estamos leyendo, es la palabra del Señor, y tiene definitivamente un impacto en la vida de aquel que la escucha. Como líder juvenil, ¿qué consejo le damos a nuestra actual generación de jóvenes? Sí, la palabra del Señor nos recuerda en Salmo 119, versículo 9, con qué limpiar el joven su camino, con guardar tu palabra. Poner atención a la palabra, estudiarla, amarla, definitivamente que garantiza múltiples bendiciones en nuestra vida. Y los jóvenes vamos a encontrar siempre en la palabra del Señor refugio, consejo, sabiduría, exhortación, una guía. Siempre el joven por lo general tiene dudas, tiene sueños, tiene visiones, tiene metas, y qué importante es que todo eso sea dirigido por la palabra del Señor. Vamos a pegar este comentario con el siguiente. Estamos impulsando la iniciativa de especialidades juveniles en las Asambleas de Dios. Esta es una propuesta realmente a nivel del servicio de educación cristiana de las Asambleas de Dios, pero yo creo que partiendo de la cantidad de jóvenes que hay en este país, el porcentaje de jóvenes que hay en Nicaragua, esto como que nos está llegando tarde a nosotros, ¿verdad? Porque la población nicaragüense es mayoritariamente joven, sí, y niños, y de pronto nosotros tenemos formatos de culto en la iglesia pensando en gente adulta, como que no hemos despertado al hecho de que en la calle, en el colegio, en la discoteca, hay un montón de muchachos que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, que les sea atractivo a ellos. Y creo que esta propuesta, el contenido de esta propuesta ayuda a ese sentido. Quisiera que nos hable un poquito. Hemos iniciado la especialidad hace una semana. Sí. Estamos a tiempo para que este lunes vengan más estudiantes. Así es. La especialidad en Ministerio Juvenil es un programa de educación formal para líderes juveniles que está promoviendo el Instituto Bíblico Central Ebenezer de Asambleas de Dios. Este programa se está realizando de manera semipresencial, son algunos encuentros presenciales, pero mayormente virtual, y el pensum académico apunta a preparar al líder juvenil para que esté capacitado, equipado con las herramientas necesarias para atender a la juventud actual, a la juventud de nuestra iglesia, a la juventud de la comunidad donde nuestra iglesia está ministrando. Entonces, es un programa que dura un año, es decir, no son simplemente capacitaciones, sino, como ya hemos mencionado, un programa de educación formal. ¿Es un encuentro semanal? Son todos los lunes a las 7 p.m. a través de Google Meet. Correcto. Y entonces aquí cobra sentido, con mucha más razón, el hecho de que la juventud, que casi no le gusta leer, creo que ese es un fenómeno
nicaragüenses. No somos muy buenos a la lectura ni a escribir, pero entonces con este contenido, nosotros, más bien con esta especialidad, le estamos equipando al joven para que le encuentre sentido al estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Y entonces ahí tendremos la manera como hacer que lo que nosotros estamos estudiando de la palabra podamos llevárselo a los muchachos, que les sea atractivo a ellos, que conozcan al Señor, que crezcan en la palabra y se conviertan en ganadores de jóvenes también, que a su vez van a discipular. Así es. Así que este próximo lunes, ¿cómo hacen ellos para contactarse? Pueden escribir a la página del Instituto Bíblico Central de Benecer o bien llamar al 85 53 93 46. Y si no la copió bien, llame al pastor, dígale quién es el coordinador de jóvenes de esta iglesia y usted busque la pista para que el próximo lunes, mañana, pues usted pueda integrarse. No tiene que venir aquí presencialmente, solo es conectarse. Por supuesto tiene que hacer una matrícula previa. Sí, así es. Y entonces usted podrá hacerlo de esa manera. De pronto podrá ir a la clase el primer día, pero usted tiene que regularizar su matrícula para al final tener el certificado que lo acredita como especialista en Ministerio Juvenil. Ministerio Juvenil. Ahora, esto está impulsado por el Bíblico Central de las Asambleas de Dios, el Benecer Asamblea de Dios. Pero como todos los programas que aquí servimos están abiertos al resto del cuerpo de Cristo, así que invitamos también a los muchachos líderes juveniles de las distintas denominaciones que consideran que esto puede ser útil para ellos. A propósito, ¿qué contenidos son los que van a compartir? Hay una clase introductoria sobre el Ministerio Juvenil, pero luego tenemos las clases ya específicas sobre liderazgo juvenil, cultura juvenil, evangelismo y discipulado, el uso de la tecnología, las ciencias de la información para el Ministerio Juvenil, la comunicación creativa. Hay una asignatura de oratoria homilética porque los líderes juveniles generalmente están predicando. Ministerio práctico, asignaturas sobre campamentos, retiros cristianos, viajes misioneros juveniles y bueno, esas. No, muchísimas gracias, que el Señor le bendiga y esperamos que en todo el país, hoy que se está celebrando el Día Nacional de la Biblia y la traducción de la Biblia al idioma castellano, podamos tener tiempos muy lindos y que nuestra juventud y la iglesia en la totalidad asuma el compromiso de hacer de la Biblia verdaderamente el libro por excelencia de nuestra vida. Amén. Gracias. A usted, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has sanado. Y mi vida está en tu mano.
perdonas y redimes del pecado, y en las nubes seremos arrebatados, cara a cara te veremos. Yo no temeré, tu promesa es fiel, tu yugo es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando otra vez, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, ay la la la, no, danzando en cada temporada, voy danzando, tu yugo es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, díselo otra vez, danzando en cada temporada, contigo yo danzo, danzando en cada temporada, con mi Señor, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. La historia de la Biblia en español es una historia de fe, sacrificio y perseverancia. Hoy la palabra de Dios llega a millones de hispanohablantes, pero no siempre fue así. Durante siglos, el acceso a las Escrituras estuvo restringido y solo unos pocos podían leerla en latín. Sin embargo, hombres y mujeres movidos por la convicción de que todos debían escuchar a Dios en su propio idioma, arriesgaron todo para que la Biblia hablara en español. En la Edad Media, aparecieron las primeras traducciones parciales al castellano, especialmente de los Salmos y los Evangelios. Estas versiones circulaban en manuscritos, pero eran limitadas y vigiladas por las autoridades eclesiásticas. La Biblia seguía siendo, en su mayoría, un libro cerrado para el pueblo. Todo cambió en el siglo XVI, en plena Reforma Protestante. Un monje español, Casiodoro de Reina, tuvo un sueño: que sus compatriotas conocieran directamente las Escrituras. Perseguido por la Inquisición, huyó de España y dedicó más de 12 años de su vida a traducir toda la Biblia desde los textos originales en hebreo y griego. En 1569 publicó la primera Biblia completa en español, conocida como la Biblia del Oso, por el grabado de un oso en su portada. Fue un trabajo monumental, realizado con enorme sacrificio, y abrió el camino a las generaciones futuras. Unos años después, otro exiliado español, Cipriano de Valera, revisó cuidadosamente la traducción de Reina. En 1600, II publicó la primera revisión oficial. Así nació la famosa Biblia Reina Valera, que con el paso de los siglos se convirtió en la traducción más amada y utilizada por las iglesias evangélicas de habla hispana. Su lenguaje claro y su fidelidad a los textos originales la hicieron una obra duradera, que aún hoy sigue vigente en numerosas revisiones. Con el paso del tiempo, surgieron otras traducciones al español, tanto católicas como protestantes. La Iglesia Católica impulsó la Biblia de Jerusalén y otras versiones, mientras que en el ámbito evangélico aparecieron la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional y muchas más. Cada una buscó acercar el mensaje eterno de Dios a las nuevas generaciones con un lenguaje accesible y fiel. Hoy la Biblia está al alcance de todos,
impresa en múltiples ediciones, en aplicaciones móviles y páginas web. Existen traducciones para niños, para estudios académicos y para comunidades indígenas en sus propios idiomas. Lo que antes fue privilegio de pocos, hoy es un regalo universal. La historia de la traducción de la Biblia al español nos recuerda que nada puede detener la palabra de Dios. Gracias a hombres y mujeres valientes, hoy podemos leer: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Escritura sigue transformando vidas, guiando a las iglesias y llevando esperanza a los pueblos de habla hispana y al mundo entero. Cada página traducida fue fruto de oración, estudio y hasta persecución. Hoy, al tener la Biblia en nuestras manos, en nuestro propio idioma, recordamos que es más que un libro. Es la voz de Dios hablándonos con claridad. Que esta historia nos inspire a no dar por sentado este tesoro y a seguir compartiendo la palabra para que muchos más la conozcan y encuentren en ella vida, consuelo y esperanza. Quiero dejar en sus mentes y en sus agendas fechas muy importantes para los interesados en el proceso de ordenación de ministro de la Asamblea de Dios. El día 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, será el seminario para candidatos a ordenación. Eso va a ser aquí en el Tabernáculo Nacional. Y como ustedes saben, tendrán que hacer todos los procesos. El martes 30 se va a estar desarrollando en las instalaciones de la Universidad Martín Lutero el test psicológico, así que igualmente deberá hacer todas las conexiones para lograrlo. Una fecha muy importante para los hombres del país: el 17 y 18 de octubre se va a estar desarrollando en Colombia la Cumbre Internacional de Hombres de la Fraternidad Hispana Mundial de las Asambleas de Dios. Así que esperamos hagan planes, estamos a tiempo todavía. Para ingresar a Colombia es un poquito complicado si no tenemos la visa de ingreso a los Estados Unidos. Así que el mensaje sería genial para aquellos que tienen la visa de ingreso a Estados Unidos y están interesados en viajar a Colombia. El ingreso a la República de Colombia es menos complicado. Así que para ello, la invitación, si están interesados, pueden abocarse con este servidor, porque se puede hacer la matrícula en línea y de esa forma facilitar el proceso. El 4 de octubre a las 3 de la tarde se va a estar desarrollando a partir de las 3 de la tarde el Congreso de Hombres en el Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios en Managua. Esta actividad es muy importante, creo que es valioso que los hombres de Managua hagan planes y de pronto si pudieran venir de León y del sur del país sería genial. Estará con nosotros el pastor Federico Martín Cady y el pastor Alejandro Fernández. Esperamos tener un tiempo muy lindo. Ya se están haciendo las inscripciones a través de los distritos y el coordinador de hombres de su distrito o región igual puede ayudarles en todo este proceso. 3 de la tarde, 4 de octubre, Centro Evangelístico de Managua. Que Dios les bendiga y podamos vernos en ese lugar. Queremos informarles a todos los integrantes de las juntas distritales de todo el país la cancelación de la actividad de encuentro de juntas distritales del 8 de octubre. Se canceló, no va, y por lo tanto esperen información para
cualquier cambio que se haga en esta dirección. Por ahora está suspendida. Atentos, muy atentos. Se aproxima en octubre nuestro Congreso Regional de la Comisión de Hombres de Asambleas de Dios. Unidos en un mismo sentir, marcaremos la diferencia. Hombres de fe y familia. Te invita Comisión Nacional de Varones y Junta Directiva de la Tercera Región de Asambleas de Dios. Una fiesta. Es una fiesta. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Soy su hermano, soy su amigo Roberto Rojas, quien en nombre de la Junta Directiva Nacional de las Asambleas de Dios conduce este programa. Que Dios me lo bendiga y nos reencontramos el próximo domingo, si Dios así nos lo permite. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.